El caso que te traigo este día es de esos en los que te cuesta trabajo pensar que el culpable pasa ante la sociedad como un hombre intachable, incapaz de lastimar a alguien. Pero con esto queda más que comprobado que las apariencias son engañosas y que es mejor no confiarnos, aun así sea un sujeto agradable y amable. Primero conozcamos a Anthony Braid, quien hasta el año 2019 residía en Chicago junto a sus dos hijos de 17 y 19 años. Era un respetado optometrista que gustaba de actualizarse en su profesión y de mantener contenta a su clientela, quienes afirmaban que no conocían a otro especialista igual. El hombre había enviudado cuando sus hijos eran menores de edad, pues su esposa Bridget, una terapeuta ocupacional, murió en un accidente automovilístico, así que se dedicó al 100% en su educación y buenos principios. La pérdida de su esposa Bridget lo devastó por completo, pero a los 8 años volvería a rehacer su vida en pareja con una mujer de nombre, Margaret Daniel, de 48 años. La atracción fue a primera vista durante un encuentro que hubo en una web de citas. Comenzaron a salir, y era presentada a sus amigos como su novia. Pero algo que llamaba la atención es que Margaret se parecía mucho a Bridget, lo que en sus allegados causó escalofríos. Margaret tenía 2 hijas mayores con quienes mantenía una buena cercanía, de ahí que la mujer se sintiera bendecida, fuera compasiva y generosa, y que su felicidad fuera expresada a cuanta persona se le acercara. Pero esto cambiaría el 22 de noviembre de 2019, cuando la mujer fue violentamente asesinada al terminar una cena en su casa. Margaret invitó a Anthony para pasar una agradable velada junto a algunos amigos y vecinos. Se habló de la muerte, y esto incomodó a Anthony. Los presentes no sabían a qué se debía, solo vieron molestia en el rostro del hombre, que decidió salir del lugar por algunos segundos. Después volvió aún más disgustado, pero Margaret ya había decidido dar por concluida a eso de las 11 p.m. la cena, para evitar algún problema. Tenía poco tiempo que salía con Anthony, y prefería darles el lugar que merecían sus vecinos y amigos, antes que a él. Apenada Margaret despidió a sus invitados no sin antes ofrecerles una disculpa por el mal rato que habían pasado, y esto enfureció a Anthony, quien consideraba que no debía humillarse. No se sabe qué sucedió entre ambos, pero una vez que se quedaron solos, y que el reloj ya marcaba pasadas de la medianoche, varios familiares de Anthony recibieron llamadas del hombre, quien les aseguró que había apuñalado a su novia. El tiempo pasaba, y Margaret no recibía atención médica. Estaban angustiados, pues así se mantuvo durante 20 minutos desangrándose, mientras de forma tranquila, Anthony les afirmaba que su discusión se había salido de control. Ya para la 1:20, el sujeto llamó al 911. A ellos les detalló que su novia, tras reñir fuertemente, le había enterrado un cuchillo, a lo que en respuesta a su agresión, él la apuñaló con el mismo. El cuchillo estaba en el suelo cerca de la mujer, y algo que preocupaba a Anthony es que ya no se había levantado. Por ello había llamado para que lo ayudaran, o de lo contrario moriría. La policía intentaba mantenerlo al teléfono para recabar toda la información posible. Preguntaron si había alguien más con ellos, a lo que él respondió, no. Hicieron hincapié si estaba respirando, a lo que tuvo que ingresar de nuevo a la vivienda para comprobarlo, y muy seguro, y algo nervioso dijo que no. My girlfriend and I had a fight. She stabbed me with a knife, and I stabbed her back, and I think she's gravely wounded. Okay, And I'm gonna get our police and paramedics on the way. Is she still inside right now? Yes, we're both inside. Okay, hang on just a second, please. Do you still have the knife in your hand, sir? It's on the floor. There's a lot of blood. Okay, is she breathing? I don't think so. Could I do CPR? Okay, hang on just a. Okay, I want you to stay on the phone here, so we're good. I've got injuries to my hands and my arms, but I could do CPR. Could I? Okay, sir, I want you. Okay, sir, listen to me. We have the police and paramedics, like I said, on the way to help you. I want you to stay on the phone with me. Estas fueron horas de angustia para Anthony, quien preguntó a la telefonista si debía darle RCP, a lo que ella le pidió que no la tocara para evitar que su situación se agravara. Anthony estaba herido de manos y brazos, pero seguía insistiendo,
puedo dar RCP, a lo que la telefonista le pedía que no lo hiciera. Luego vino una declaración que mantuvo en incertidumbre. Hay mucha sangre. La policía se preguntaba qué había pasado para que actuara así. En realidad habían discutido, o estaba tratando de justificarse, y esto solo lo sabrían si se presentaban. Inmediatamente se avisó a los elementos más cercanos para que acudieran a la vivienda, quienes quedaron perplejos ante una escena tan sangrienta que les provocaba muchos cuestionamientos, entre ellos, si el asesinato había sido derivado de una pelea, o había algo más. Durante el análisis de la escena se encontró que el cuchillo estaba en la mano de la víctima, y no en el suelo como le había dicho Anthony a la telefonista. Las heridas que presentaba en su cuerpo eran menores a comparación de las de Margaret, que haciendo un conteo, recabaron cerca de 30 puñaladas, 7 en la espalda, 2 en el estómago y el resto en piernas, brazos y abdomen, y para nada creyeron la versión del hombre que aseguraba que su intención no había sido lastimarla. Ante esta acción, Anthony fue llevado al hospital para ser atendido, y más tarde fue arrestado y hallado culpable de asesinato en primer grado. Pero ahora surgiría una pregunta: ¿habría sido su primer asesinato? Y la respuesta la obtuvieron tiempo después, ya que según sus averiguaciones, la muerte de su esposa no había sido accidental, sino ocasionada, por lo que se dieron a la tarea de investigar hasta saber qué había ocurrido realmente. Sucedió el 2 de marzo de 2011. Aquel día se produjo un accidente automovilístico en una autopista. El auto era conducido por Anthony Pratt, y como copiloto estaba su esposa Bridget Pratt, quien, por cierto, tras el impacto había quedado muy mal. Algunos testigos no entendían qué había producido el accidente, ni mucho menos por qué el conductor se había desviado de su carril de forma inesperada. Parecía algo intencionado. Pero ¿cómo podría ser esto posible? Ya que Anthony, al saber de la muerte de su esposa, aseguró que había perdido el amor de su vida, aquella mujer ambiciosa, alegre, trabajadora y tenaz, cualidades que lo hicieron enamorarse de ella, y a principios de los 80 proponerle matrimonio, pues estaba consciente que no encontraría a nadie igual a ella. La policía en un principio creyó su versión, pero dudaron cuando revisaron una denuncia que había sido puesta por Anthony hacia su esposa. En ella se especificaba que tras llegar a su casa, Anthony escuchó a su esposa Bridget hablando con otro hombre. Se escondió en un cuarto para poder escuchar la conversación, y en ese momento supo que su mujer planeaba asesinarlo. Rápidamente llamó a la policía para contarles todo, pero cuando llegaron e interrogaron a Anthony, este confesó que su mujer platicaba preocupada con respecto a quién se quedaría con los bienes en caso de que faltara su esposo, en especial con su casa. Pero lo que más lo confundió fue el tono que usaba. Estaba emocionada. Pero en su defensa, Bridget dijo que Anthony había malinterpretado todo, pues hablaba con un amigo que se preparaba para un examen de bienes raíces, y esto los llevó a plantear algunos ejemplos. La policía escuchó atenta la explicación de Bridget, y al ver que no representaba ningún peligro, se retiraron. Apenados por esta incómoda situación, Anthony y Bridget siguieron unidos. Pero el 2 de marzo, una decisión cambiaría por completo su vida, ya que tras salir de su casa a eso de las 6 de la tarde para comprar un televisor, dejaron a sus hijos con comida y prometieron volver. Pero el único sobreviviente fue Anthony, quien aseguró que había sido un accidente y no intencional como pretendían colocarlo. Según el informe, su auto había tocado la línea de separación y la velocidad que llevaba impidió que se detuviera. Por ello, cuando las llantas delanteras de su coche chocaron con el auto que iba delante de él, perdió el control y se salió de la carretera. Asustados, los pasajeros del auto con el que habían chocado se detuvieron y fueron a ver a los heridos, y lo que encontraron fue a un hombre tratando de hacer respiración de boca a boca, solo que se horrorizaron, porque la mujer ya estaba muerta. Una vez que fue detenido por primera vez, Anthony explicó que su esposa se había quitado el cinturón de seguridad y cuando impactó el auto, no supo cómo reaccionar. Pero los testigos del otro auto les hicieron saber que se había desviado de su carril de forma inesperada. Además, se descubrió que la única bolsa de aire que se había activado era la de Anthony. Luego recurrieron a una necropsia al cuerpo de Bridget, que detalló que la mujer no había muerto tras la colisión, sino que ya tenía horas de haber sido asesinada. Tenía una leve fractura en la vértebra del cuello, pero era tan poco visible que no fue considerada como la causa de su muerte.
El informe oficial de Bridget determinaba que no había suficientes pruebas, y ante la falta de estas sobre su muerte, se especificó que su deceso era indeterminada. Al llevarlo a juicio necesitaban otro punto de vista para determinar si era o no culpable, así que recurrieron a otro médico forense, quien se enfocó en la fractura que tenía en la vértebra, y con esto especificó que había muerto por una conmoción cerebral o una asfixia por el posicionamiento. Esta situación le valió que fuera acusado por una infracción por el uso incorrecto de un carril, y debido a esto, fue obligado a asistir a clases de conducir y a estar en observación durante 120 días. Esta decisión disgustó a la familia de Bridget, quien contrató a un investigador privado, que tras finalizar su trabajo, entregó a las autoridades el resultado, el cual arrojaba que la mujer no había muerto en el accidente, pero esto para las autoridades seguía sin esclarecerse, por lo que el caso permanece en la incertidumbre. Tras el asesinato de Margaret, Anthony intentó salir bajo fianza, pero esto no procedió, aunque su abogado insistió que su cliente no era culpable. En cuanto al caso de su primera esposa, señaló que había sido un accidente, y en cuanto a Margaret, que había sido una disputa de pareja, pero a principios de 2020, sus ruegos fueron escuchados bajo una fianza de $300,000. Además, llevaría un monitor en su tobillo hasta que la audiencia llegara. Pero la emergencia sanitaria que detuvo la vida laboral impidió que su juicio se llevara a cabo, por lo que tuvo que pasar un año viviendo con su madre en Tinley Park. Pero su esperada liberación no llegaría, ya que en diciembre de 2021 contrajo el virus que acabó con la vida de personas en el mundo, y días después falleció tras una neumonía, a los 57 años. El caso provocó mucha indignación, principalmente en los hijos de Margaret, quienes interpusieron una demanda contra el patrimonio que heredaron los hijos del famoso optometrista, esto para obtener una indemnización económica de $75,000 por el asesinato de su madre, una cifra que se desconoce si se otorgó o no. ¿Qué piensas acerca de este caso? ¿Anthony decía la verdad o mentía para salir librado de sus actos? Desafortunadamente solo quedará como una especulación, ya que el implicado ya no está en este mundo y el caso continuará sin esclarecerse. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarte un fuerte abrazo, Belén Betsabe, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.